que las estaba siguiendo desde hace rato. Me dijeron que hasta ellas mismas se habían ido a tiendas para que el señor las pierda de vista. Sin embargo, el señor seguía siguiéndolas. Yo dije, no, acá tenemos que hacer algo. Y ya. Éramos un grupo de 5 chicas. Entonces yo dije, 3 de nosotras vamos a ir al primer piso y 2 de nosotras vamos a quedarnos aquí en el cuarto y vamos a ir al baño. Yo y 2 chicas más fuimos al primer piso y 2 de mis amigas se quedaron en el cuarto. El señor siguió a las del cuarto piso. Nos enteramos porque nuestras 2 amigas que estaban en el cuarto nos mandaron un mensaje. Cuando nuestro grupo de 5 amigas se separó en 2, el señor empezó a seguir a mis 2 amigas que se estaban yendo al baño del cuarto piso. Nos enteramos porque mis 2 amigas se habían dado cuenta de que el señor estaba afuera del baño esperándolas. Se quedaron dentro del baño 20 minutos por miedo. Ellas llegaron al límite y nos mandaron un mensaje pidiéndonos ayuda para que hagamos algo. Ahí, mi grupo y yo empezamos a sentir miedo. Imagínense qué es lo que sentían mis otras amigas que estaban encerradas en el baño, que no querían salir por miedo al señor. Ellas estaban asustadísimas. Ahí fue cuando se me ocurrió algo. Yo subí al cuarto piso sola, con el afán de pedir ayuda. Y primero me acerqué a 2 señoras, y se rieron y no me creyeron. Pero gracias a Dios, encontré una señora que tenía 2 hijas. Y ella sí me ayudó. Me dijo que le señalara quién era el señor. Luego de eso, la señora fue hacia el señor y le empezó a gritar de todo. Enfermo, loco, sinvergüenza, pervertido. Se armó un escándalo. Luego de que le señalase a la señora quién era el señor, quién nos estaba siguiendo a mí y a mis amigas, la señora fue directamente hacia él y le empezó a gritar cosas feas. El punto es de que mucha gente notó lo que estaba pasando. Era evidente porque literalmente era un escándalo. A la señora eso no le importó. La señora seguía gritándole al señor. E incluso en voz alta la señora contó cómo toda esa tarde ese señor nos venía persiguiendo. Eso fue lo que yo le había contado. Y luego de que todas las personas que estaban ahí se enteren de todo lo que había pasado, mucha gente empezó a voltear y también se sumó a la señora y le empezó a gritar al señor y a decirle un montón de cosas. Finalmente el señor huyó del lugar y mis 2 amigas del baño pudieron salir del baño. Yo y ellas le agradecimos infinitamente a la señora. E incluso creo que la abrazamos. Ay, es que fue un acto muy lindo. Y hasta el final de este día estuvimos muy atentas por si pasaba otra cosa. Tengan cuidado, mis niñas, A los 17 años yo quería tatuarme con mi amiga. Y para esto yo necesitaba dinero. Así que cuando mi mamá me daba dinero para comprar comida, yo me guardaba gran parte de ese dinero y no lo usaba. No le pedí dinero a mi mamá porque ella no quería que yo me tatúe. Así que yo lo iba a hacer a escondidas. Y no estuvo bien. No hagan eso ustedes. Finalmente logré obtener todo el dinero necesario y suficiente para poder hacerme el tatuaje detrás del hombro con mi mejor amiga. Así que cuando las 2 pudimos, fuimos juntas a hacernos el tatuaje. El tatuaje de mi mejor amiga quedó precioso, pero como siempre yo tengo mala suerte y en mi caso todo salió mal. Porque me hicieron un tatuaje que yo no quería. Como me estaban haciendo el tatuaje detrás de mi hombro, yo no podía ver qué diseño me estaban haciendo. Así que me enteré que me estaban haciendo un diseño de tatuaje que yo no quería cuando me terminaron de hacer todo el tatuaje y me mostraron el resultado. Lo peor de esto fue que me hicieron mal el tatuaje también, porque me lo hizo una persona que recién estaba aprendiendo a tatuar. Yo sabía que mi mamá se iba a molestar el doble cuando vea el tatuaje horrible que me habían hecho, porque iba a pensar que me arruiné mi cuerpo. Así que para que ella no se moleste mucho, me tatué el nombre de mi mamá. Yo ya sabía que mi mamá se iba a molestar cuando viera el tatuaje que me habían hecho, pero también sabía que se iba a molestar el doble cuando viera que yo me había arruinado la piel para siempre, ya que me habían hecho el diseño del tatuaje que yo no quería y que además me habían hecho un tatuaje mal dibujado. Así que para evitar que mi mamá se moleste demasiado conmigo y solo se moleste un poquito, lo que hice fue hacerme otro tatuaje más, pero con el nombre de mi mamá. Por cierto, este segundo tatuaje me lo hice completamente gratis porque yo amenacé a la chica que me había hecho mal el tatuaje con denunciarla o demandarla a ella por el terrible servicio y por tatuar a una chica que era menor de edad, sin autorización de sus padres. Ya bueno, la cosa es que cuando yo llego a mi casa, con los 2 tatuajes, mi mamá apenas me vio llegar, me gritó diciéndome, ¿dónde has estado y por qué has llegado tan tarde? Yo aproveché estas preguntas para contarle la verdad, ya que yo sabía que mi mamá se iba a molestar tarde o temprano. Además debo confesar que yo no le tenía miedo a mi mamá, porque el tatuaje ya está de mi piel, y mi mamá no iba a poder hacer nada para quitármelo, porque mi piel ya estaba marcada para siempre. Así que en ese momento yo le conté a mi mamá que mi mejor amiga y yo nos habíamos ido a tatuar. Luego de haberle dicho eso a mi mamá, ella se puso a llorar, a gritarme y a jalarme el cabello. Pero lo más horrible pasó después. Cuando yo le dije a mi mamá que yo me había tatuado con mi mejor amiga, ella primero empezó a llorar, pero luego su rostro cambió completamente. Y ella empezó a gritarme súper fuerte y súper feo. Y después de la nada empezó a jalarme el cabello. Yo me asusté súper feo y me puse a llorar. Y yo llorando le dije a mi mamá que por favor me perdonara. Y luego le mostré el tatuaje que yo me había hecho con el nombre de ella, o sea, de mi mamá. Mi mamá cuando vio ese tatuaje se molestó muchísimo más. Y me empezó a jalar el cabello muchísimo más fuerte, mientras que ella me decía, yo sé que tú te has tatuado mi nombre para que yo no me moleste contigo, para que yo no te diga nada. ¿Tú me crees tonta a mí? Ah, y no creas que te vas a quedar con el tatuaje.
porque de acá a 2 meses yo te voy a quitar este tatuaje con varias cirugías láser. En ese preciso momento yo sentí el verdadero terror y yo empecé a llorar súper fuerte y me encerré en mi cuarto. Por cierto, mi mamá al final sí me obligó a quitarme los 2 tatuajes que tenía en la piel, con la súper dolorosa cirugía láser. En primero de secundaria yo no podía pronunciar la R, ya que tenía un problema que no me permitía pronunciar la R. Esto provocaba que yo hable súper mal. Y era por esto que muchos de mis amigos se burlaban de mí. Pero no solamente mis amigos, sino también mi profesor de lengua, o de comunicación, o de lenguaje, como tú lo quieras llamar. En muchas exposiciones, cuando yo exponía el tema o hablaba sobre un tema en general y no podía pronunciar la R, el profesor me paraba la exposición y me pedía que diga la R o que hable normal. Yo por mi nota intentaba hacerlo, pero como dije, no podía hacerlo. Y pues finalmente terminaba hablando raro. Y toda mi clase se burlaba. Mi profesor también. En otra oportunidad, este profesor me escuchó a mí defendiéndome de 2 niños. Pues ellos estaban burlando de mí, porque tipos se acercaban a mí y me hacían para molestarme y hacer chiste de que yo no podía pronunciar la R. Y bueno, como me estaban haciendo burla, yo les dije, dejen de fastidiarme, ya que no podía pronunciar la R. Lo horrible de esto es que cuando mi profesor me escucha, la cosa es que cuando mi profesor escucha que yo me estaba defendiendo de los niños que se estaban burlando de mí por no poder pronunciar la R, el profesor, en vez de llamarles la atención a ellos, me llamó la atención a mí, porque me dijo que yo no debía de actuar con tanta agresividad. Y yo me quedé, ¿qué? O sea, ellos me están molestando. ¿Cómo quieres que no me defienda? Todo eso lo dije en mi cabeza, porque yo era demasiado tímida y le tenía bastante miedo al profesor. Bueno, eso no quedó ahí, sino que el profesor aprovechó ese momento para burlarse de mí, ya que luego de eso me pidió que me parara enfrente de la clase y repitiera esta frase en voz alta 5 veces. Y les digo que lo hizo para burlarse de mí porque esta frase tenía muchas R's. Y como dije, yo no podía pronunciar la R. Entonces lo que dije básicamente en delante de toda mi clase fue tratar con respeto a las personas es lo mejor y lo más recomendable. Lo que acabo de hacer no es una burla, en serio hablaba así. En fin, como tenía que repetir esa frase 5 veces, 5 veces mis compañeros se burlaron de mí, todos juntos.